hoy vamos a estar hablando, haciendo la pregunta en Colosenses, ahí en la siguiente diapositiva, de para nosotros qué significa o qué es servir. ¿Cómo podemos definir el término servir? Vamos a construir acá entre todos el término servicio. ¿Qué es servir? Ayudar. ¿Qué es servir? ¿Qué más es servir? Ya esa es nuestra definición de servir. La de la hermana María, nos quedamos con esa. No hay más. Dar, colaborar, estar dispuesto. ¿Qué más es servir? Servicio. Sufrir. ¿Qué más es servir? Ver la necesidad. Bueno, cuando se va a servir es porque obviamente se debe, o hay una necesidad, ¿no? Es lo que le entiendo. Hay una necesidad de la iglesia o de la otra persona, de lo que le hace falta. Entonces sería como suplir, ¿no? También suplir lo necesario de pronto en la iglesia o fuera de la iglesia. Dentro de Colosenses y dentro del servicio y dentro de lo que Pablo nos deja en Colosenses, vamos a ver 3 características del verdadero modelo del servicio. Y antes de iniciar con lo que es el verdadero modelo del servicio, hay que dejar claro algo desde el mismo término como tal, servicio o servir. ¿Qué otros términos se parecen a esos? ¿Qué otros términos ustedes arreglarían que se parecen a servicio o a servir? ¿Qué otra palabra se parece a esa? Que tenga así como las mismas letras. O sea, ¿qué otra palabra haría usted? Siervo, servidor. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo? Sirviente. Vea, ahí también está otra. ¿Hay otra? ¿Existe alguna otra? En la Biblia aparece una que se llama servidumbre. ¿Qué otra por ahí tienen ustedes que se pueda construir con siervo, o con servicio, o con servir? Es como esas, ¿no? Creo que son todas las que... Pero, ¿qué característica tienen todas esas que mencionamos? Que es algo que no tenemos en cuenta cuando pensamos en servir. Viene de la raíz siervo o sirviente. Y cuando nosotros hablamos de voy a servir, para nosotros a veces el servir es una posición alta, ¿no? De que yo puedo dar algo que la otra persona no tiene. Entonces yo tengo la posición favorable para ayudar al que está abajo. Pablo manifiesta en primer lugar un profundo gozo por servir de manera sacrificial. Y el hermano Antonio, cuando tratábamos de definir la cuestión del servicio, hablábamos de que el servicio también es sufrir. Y cuando tratábamos de definir servicio desde la raíz, vemos que el siervo sufre. El siervo sufre. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo con esto, y es servir es sufrir con gozo. Servir es también pasar por sufrimiento, aunque no nos agrade, eso es servir. Y vamos a quedarnos en el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24 de Colosenses 1? Dice esta versión: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice en primer lugar el versículo 24 del que estamos acá, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, un servicio sacrificial a favor de la iglesia. Dice Pablo que él sufría, que él pasaba sacrificios, pero ¿a favor de quién? De la iglesia. Y ese término padezco por vosotros, o la expresión padezco, viene del griego, que quiere traducir aflicción o afectos o dolor o sufrir. Y eso es lo que está diciendo Pablo: yo sufro sirviendo a la iglesia. Yo paso necesidad sirviendo a la iglesia. Y la pregunta que queremos dejar acá en este primer punto es: ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por servir a la iglesia? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar para darle un servicio a la iglesia? Que si que algo nos incomoda, entonces decimos: no, ya no le sirvo más a ese hermano porque ese hermano ya dijo algo que no me gustó.
o Andrés ha hecho un chiste que no me gustó, entonces ya yo no voy a servir más en la iglesia, o no me gustó esa canción que tocaron allá, entonces yo no voy a servir más en la iglesia porque ya no estoy de acuerdo con eso que se hizo. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a ofrecer un servicio sacrificial a favor de la iglesia? ¿Cuántas veces la iglesia, y hablando de Colosenses, cuántas veces la iglesia a las cuales Pablo les escribía se habían equivocado? La razón por la que Pablo le escribía a la iglesia era básicamente porque se había equivocado. La razón por la que tenemos nosotros la carta de Colosenses, de Filipenses, de Efesios, de Gálatas, es porque Pablo estaba tratando de solucionar problemas que habían en las iglesias en esas ciudades, en las iglesias en esos lugares. Si estuviese todo bien, yo creo que tendríamos una carta más cortica en la que diría: estoy contento porque ustedes van bien y chao. Esa sería la carta a las iglesias. Pero como habían problemas, Pablo tenía la necesidad de escribirles y de decirles: hermanos, hay que corregir esto, aquello y lo otro. Es decir, que no había una iglesia, congregación perfecta. Todas tenían ese problema o algún problema. En este caso, Colosenses, recuerdan que veíamos hace unos domingos atrás que tenían el problema del dualismo. Y era que ellos no sabían en dónde meter a Jesús, ¿sí? O lo ponemos como Dios o lo ponemos como hombre. Pero si lo ponemos como Dios, entonces no podemos decir que el que vino a la tierra, ese hombre era Dios, porque no, la carne no es Dios. O lo ponemos como hombre, pero no podemos decir que es Dios, sino que simplemente era Jesús. Entonces se inventaron una intermedia y ahí colocaron a Jesús con los ángeles. Y ese era el problema que había en Colosenses. Y en ese aún sufrir por tratar de corregir a los hermanos, Pablo les dice: hermanos, yo me gozo en padecer. O sea, estoy contento. Aunque tenga que sufrir, estoy contento porque les puedo servir a ustedes. Y luego dice el versículo 25, la primera parte dice: de la cual, de la iglesia, hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Un servicio sacrificial por responsabilidad. ¿Hacemos parte de la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pertenecen a la iglesia? ¿Alguno acá no pertenece a la iglesia? Todos pertenecemos a la iglesia. Por pertenecer a la iglesia, por responsabilidad, como parte de la iglesia, debemos servir. Aunque servir implique sufrir. Aunque servir implique acomodar otras cosas que quizá fuera de la iglesia a mí me gusta hacer y tendría que acomodarlas para poder. No digo que hay que dejarlas de hacer, digo que hay que acomodarlas y hay que mirar cómo se puede tener en cuenta en primer lugar el servicio a los de la iglesia o a las personas que lo necesitan. Entonces dice: un servicio sacrificial, por responsabilidad. Es decir, como hacemos parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad de servir. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y dijo Pablo en el versículo 25: de la iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, Dios me hizo parte de su iglesia, y al ser parte de la iglesia, al rescatarme, al salvarme, me dio la responsabilidad de servir. Tengo que hacerlo. Y es eso lo que está diciendo Pablo. Dice ministro. Y en la actualidad de pronto el término ministro se ha malintencionado, ¿no? Y creemos que el ministro es el que se viste con smoking y que está allá al frente de un templo y que predica solamente. Ese es el ministro. Y no, ministros somos todos, porque viene del término administrar o ministrar. Es decir, de administrar lo que el Señor nos ha dado. Y nos ha dado dones espirituales. Como parte de la iglesia tenemos dones espirituales. Esos dones son las herramientas que el Señor nos ha dado para servir, para ponerlo en obra. Si usted tiene un don, y yo creo que si usted ahorita respondió que hace parte de la iglesia, usted por lo menos tiene un don. Porque todos los que son hijos de Dios tienen por lo menos un don, o tienen más de un don. Pero tiene que entender que ese don el Señor se lo dio no para que usted lo esconda, ni para que lo deje por ahí guardado, sino para que lo utilice en el servicio. Y hablando de los dones, cuando estudiábamos los dones hace un tiempo atrás, entendíamos que los dones fueron dados por el Señor a su iglesia para el servicio de su iglesia. Es decir, esos dones son para el beneficio de la iglesia misma. Esos dones son para el beneficio de los que estamos acá. Entonces, su responsabilidad, mi hermano, como hijo de Dios, según lo que dice Pablo, es que el Señor nos hizo hijos de Dios, nos hizo ministros de Dios con el propósito de servir, no de quedarnos ahí solamente haciendo nada.
y solamente cantando y listo ya, sino que como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de ser siervos, de servir como tal. Y el mismo versículo 25, en la parte final, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice, un servicio sacrificial por amor al evangelio. Un servicio sacrificial por amor al evangelio. Dice el versículo, en otra versión dice, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Nosotros servimos, hermanos, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer, por amor a llevar el evangelio a las demás personas, por amor a compartir el evangelio a las personas que aún no conocen, por amor a dar un buen testimonio, por amor a compartir ese testimonio con las personas de lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿El Señor ha hecho algo en usted? Pues nosotros tenemos que servir para que esas personas se den cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es por eso que a veces las personas de afuera dicen, no, pero a esa señora o ese señor no se le ve que vaya a la iglesia o que sea cristiano, porque no se comporta como un cristiano, o porque no tiene la disposición de servir como lo haría un cristiano, o eso que es cristiano y mire, le pedí un favor y no fue capaz de hacérmelo aunque podía hacerlo. No quiere decir que siempre tengamos que estar aún en el sentido de que se nos sea imposible, siempre tenemos que hacer hasta lo imposible por servir. Hay momentos en los cuales nosotros tendremos la oportunidad de decir, me queda muy complicado o no soy capaz, o mejor esa responsabilidad, désela a alguien que esté capacitado para hacerlo y decir no. Pero cuando yo tengo la oportunidad y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. Vuelvo y se lo digo, el que sabe hacer lo bueno, o sea, servir, y no lo hace, o sea, tiene la capacidad de hacerlo, lo sabe hacer y no lo hace, le es pecado. Porque usted tiene la oportunidad, mi hermano, de mostrarle a alguien que usted es un hijo de Dios y que por lo tanto sirve, que usted es un hijo de Dios y que por lo tanto tiene ese chip dentro de usted que es el servicio. El Señor Jesús dijo, yo he venido a la tierra a servir y no a ser servido. Yo vine a la tierra a servir y no a ser servido. ¿A qué hemos nosotros o para qué hemos sido nosotros transformados en la sangre de Cristo? Para lo mismo, para servir y no para ser servidos. ¿Nos gusta ser servidos? Claro, a todos nos gusta que nos sirvan, ¿no? Que nos hagan el almuercito, que nos hagan el desayuno, que nos lo lleven a donde estamos, que nos echen la poncherita para el trabajo, que lleguemos a la casa y esté ya la cena, que esté todo acomodadito, limpio. Nos gusta que nos sirvan, pero el inicio de que nos guste que nos sirvan es que nosotros seamos capaces de servir. Cuando usted aprende a servir, usted disfruta el servicio que le ofrecen a usted después, porque sabe lo que cuesta, porque sabe lo que es servir como tal. Cuando usted no sirve y solamente recibe el servicio de otra persona, usted no tiene el valor de ese servicio, porque usted no sabe lo que cuesta servir. Y usted solamente recibe y recibe y nunca agradece ni lo siente como un sacrificio que está haciendo la otra persona por usted, porque usted no está sirviendo y no sabe el sacrificio que es servir. Entonces, el servicio en primer lugar es sufrir, pero sufrir con gozo, sufrir con alegría, saber que usted tuvo la oportunidad y aprovechó la oportunidad de servirle a otra persona y de llevar a cabo ese servicio. En estos días atrás, o bueno, en estas semanas atrás, alguna persona, algún vecino de acá del sector me llamaba y me decía que si le podía ayudar con un aparato ahí que tenía que solucionar y que no sabía cómo configurarlo. Entonces yo le dije, bueno, sí, no hay problema. Ya en algunas otras ocasiones le he hecho el favor de arreglar algunas otras cosas porque pues se me facilita, ¿no?, la cuestión de la tecnología. Entonces estuve allá y era simplemente que estaban colocando el cable mal. El cable no iba en donde lo estaban conectando, sino iba en otro lugar. Y llevaban mucho tiempo tratando de arreglarlo. Ya llevaban como una mañana tratando de mirar qué era lo que pasaba y era solamente mover ese cable y ponerlo en el otro lado y ya, no era ningún otro problema. Pero sí, quizá, y bueno, ellos ahí se reían porque habían gastado casi toda la mañana moviendo de todo y haciendo de todo y solamente era un cablecito que estaba mal conectado. Se reían porque pues habían perdido mucho tiempo en eso y les daba pena, ¿no?, de que yo fui hasta allá solamente a desconectar un cable y ya se estaban comunicando con la empresa y toda esa situación de cómo arreglar, que por qué no tenemos señal, y solamente era un cable que habían colocado mal. Yo les decía,
no pasa nada, porque si yo no hubiese venido a ayudarles, si ustedes no me hubiesen llamado para servirles, ustedes se hubiesen quedado acá toda la tarde quizá esperando a ver qué les podía solucionar la empresa. Y esa cuestión de servir, aunque sea esa bobadita de cambiar un cable, es la oportunidad que nosotros tenemos para mostrarle a la gente de que nosotros somos hijos de Dios y que servimos, aunque sea algo sencillo, aunque sea algo complicado, nosotros estamos dispuestos a servir. Otra cosa es que quizá en algún momento yo no pueda servir, porque quizás se me sale de las manos, ¿sí? Si a mí me dicen, venga, hágame esta pared acá o construyame esta pared, yo no sé hacerlo. Yo no sé construcción, yo no sé construir, yo no puedo hacer eso. Yo lo que tendría que hacer en ese caso es decirle a la persona, yo no estoy capacitado para hacer eso, pero yo conozco o sé de alguien que quizá le puede ayudar y que le puede hacer ese favor. Yo le podría ayudar a esa persona, ¿no? Pero no le podría construir lo que quiere. Entonces hay momentos en los cuales nosotros tenemos que conocer nuestras capacidades y decir, no, me queda complicado servirle porque no lo sé hacer, pero quizás sí le puedo ayudar para hacer o para buscar a otra persona que lo pueda hacer. Entonces servir es sufrir, pero sufrir con gozo, que usted esté contento de darle solución a otra persona en algún problema o en alguna dificultad que tenga. Y el versículo 24 y 25 nos lo decía. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Servir es sufrir, un servicio sacrificial a favor de la iglesia, un servicio sacrificial por responsabilidad, porque somos hijos de Dios, nos corresponde servir, y un servicio sacrificial por amor al evangelio, por amor a ese evangelio, a esas buenas nuevas de salvación que nos han rescatado de las tinieblas a la luz. En segundo lugar, Pablo nos habla también o nos manifiesta un profundo deseo de anunciar el misterio. No es ministerio, es el misterio. ¿Y qué es un misterio? Que se desconoce, que no ha sido revelado, que está escondido. Eso es un misterio, ¿no? Y en estos pasajes que vamos a ver del versículo 26 y el versículo 27, Pablo describe un misterio. Dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio que había estado oculto por siglos. El misterio traduce mantener la boca cerrada. Eso significa misterio según el griego, mantener la boca cerrada, algo que ha estado callado, algo que está en secreto, algo que nadie sabe o que nadie puede decir con ciencia cierta qué significa. Y hay muchas cosas que para nosotros son misterio todavía. Y la palabra dice que esos misterios le pertenecen al Señor. Muchos de esos misterios le pertenecen al Señor. Nadie puede definir perfectamente quién es Dios. Porque Dios no entra en nuestra conciencia, en nuestra capacidad mental. Eso es un misterio. Y no lo podremos resolver acá en la tierra. Porque nosotros no somos Dios para entenderlo todo. Y el Señor es todo. Así hay otros misterios también en la teología. De pronto, en el concepto de la creación, ¿no? Hay muchos misterios ahí de cómo es que el Señor creó todo solo con la voz. O con solo proclamarlo se crearon las cosas. Nadie puede entender cómo salieron esas cosas, porque son cosas que nacieron de la nada y nosotros venimos de esa nada. Si nosotros fuéramos la nada que es Dios, entenderíamos entonces qué es lo que pasó en Génesis o en esos pasajes de la creación. Y hay muchos misterios en la Biblia que nosotros no podremos entender. Cuando usted de pronto lee algo y le pregunta al líder o al pastor y el pastor le dice, hermano, hasta el momento no hay respuesta de eso y no podemos entrar de pronto en decir mentiras, porque a veces por darle respuesta entonces empezamos a mentir con respecto a algo. Esos son misterios que hasta el momento le pertenecen al Señor. Y había un misterio que Pablo está mencionando acá, había un misterio, un secreto durante siglos y edades. Y la expresión oculto describe algo que está guardado de manera silenciosa, que eso impide ser encontrado o que sea reconocido fácilmente. Dice versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Nosotros, mis hermanos, tenemos claro que antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra,
El cómo iban a suceder las cosas era un misterio para el pueblo de Israel. Ellos no sabían qué era lo que iba a pasar antes de que el Señor viniera a la tierra. Estaban las profecías y estaban todos los libros del Antiguo Testamento proclamando que iba a venir un Salvador, pero no se sabía cómo, ni en qué momento, ni en dónde. Nosotros hoy tenemos un misterio, y es que no sabemos ni dónde, ni cómo, ni en qué momento vendrá el Señor por su iglesia. No sabemos cuándo sea. Dice que nadie conoce la hora de la venida del Señor, ni el día ni la hora. Nadie puede afirmar, es el tal día, a tal fecha y a tal hora. Nadie, aunque muchos hombres lo han intentado. En la historia ha pasado eso, ¿no? Que se acaba el mundo, yo no sé, en 2000 algo, que se acababa en el 2000, en el 2012, creo que también hubo otra del 12 del 12 del 2012. Y bueno, así también han habido un montón de historias de que se acababa el mundo y que ya... Y muchas personas también hicieron cosas locas porque supuestamente se acababa el mundo, ¿no? Han venido personas o han llegado personas a proclamar que viene el Señor por su iglesia y la gente vende todo lo que tiene. Hace unos meses atrás, recuerdan, por aquí en Colombia también pasó eso, de un falso maestro, de un falso pastor que estuvo proclamando que se iba a acabar todo esto y que tenían que venderlo todo y darlo a la iglesia. ¿Y cuántas personas no cayeron en ese error por el mismo deseo de saber cuál era ese misterio? Por la morbosidad de saber, uy, ¿cómo es eso del misterio? Yo quiero saber eso. Y es que estamos nosotros como hombres limitados a eso, de querer saber lo secreto, de ser más porque sabemos otras cosas. Y hay cosas en la vida cristiana que le pertenecen al Señor y que nosotros no podemos entender. ¿Por qué nos esforzamos por ponerle día y fecha al día cuando venga el Señor? Si el Señor mismo dijo en su palabra que nadie podrá saber ni el día ni la hora en que el hombre del Hijo, o el Hijo de Dios, perdón, pueda venir o venga a la tierra. Solamente nos manda a ser santos y a estar preparados para cuando Él venga. A velar, dice, ¿no? A velar o a orar. Y esos misterios le pertenecen al Señor. Antes de que el Señor llegara, existía ese misterio. Un misterio que había estado oculto por siglos, por generaciones. Leían esos pasajes de los profetas y no entendían. Decían, bueno, ¿qué es esto? Cuando dice que un Salvador vendrá y que a las ciudades yo no sé dónde y estará yo no sé qué y será sacrificado. ¿Qué es eso? Porque no lo conocían. Luego, en segundo lugar, un misterio que fue revelado a los santos, dice el mismo versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los santos? Los hijos de Dios. No existe otro santo o otros santos en la tierra aparte de la iglesia. Nosotros como hijos de Dios somos santos en posición. Es decir, el Señor nos ha hecho santos, nos puso en una posición de santos. Y está diciendo el versículo 26 que ese misterio que durante muchos siglos no se sabía qué era lo que iba a pasar, cómo era eso del maestro y del que iba a morir, del Salvador, hoy los santos disfrutan de saber qué es eso. Hoy la iglesia sabe ya con claridad quién es de quién se hablaba en el Antiguo Testamento. Quién es de quién se hablaba en Daniel, en Isaías, en Jeremías, en esos profetas. ¿En dónde fue que nació? ¿Cómo fue que vivió? ¿Qué milagros fue los que hizo? ¿Y a dónde fue? A la cruz. ¿Y cómo resucitó? Al tercer día y fue elevado en gloria. Ese misterio para nosotros ya no es un misterio, porque nosotros ya lo conocemos. Ya sabemos qué pasó cuando miramos hacia atrás y cuando leemos la palabra de Dios. Pero ese misterio no está revelado a todos. Dice que ese misterio está revelado o manifestado a sus santos. Y es por eso, mis hermanos, aquí como cuñita, que los judíos aún no entienden ese misterio. Aún no entienden o están esperando al Mesías. Aunque el Mesías ya vino. Aunque el Mesías ya estuvo en la tierra, aunque Jesús ya vino, aunque Dios ya estuvo como hombre, los judíos siguen esperando al Mesías porque para ellos todavía es un misterio. Porque ellos no lograron entender que el Señor Jesús era el Salvador, el que tanto se había proclamado. Porque esperaban otro tipo de Salvador. No esperaban un Salvador espiritual, esperaban un Salvador político, alguien que los sacara de la esclavitud y les diera la tierra que el Señor les había prometido. Y es a ese Mesías que todavía están esperando, y para ellos este que dice Pablo es un misterio todavía para los judíos. Usted, mi hermano, como hijo de Dios, usted ya no tiene ese problema de no saber qué es o quién es Jesús, porque usted ya tiene a Jesús dentro de usted.
ya conoce al Señor, ya sabe quién es Jesús, ya sabe qué fue lo que hizo Jesús cuando vino. Y en ese sentido, usted tiene un privilegio mayor que los judíos. Véalo ahí. Nosotros a veces vemos que a los judíos se enaltecen mucho, ¿no? Los israelitas se enaltecen mucho en la Biblia, que el pueblo escogido de Dios o el pueblo del Señor y los rescató. Y mire que acá en Colosenses, Pablo está diciendo, la iglesia es mucho más que los judíos en esta situación, porque tienen claro ese misterio, ya para ellos no es un misterio. Para la iglesia ese misterio de Cristo ya no es un misterio, porque nosotros vivimos a Cristo. Dijo Pablo después, ya no vivo yo, sino lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿no? Y vive Cristo en mí, porque para él ya no era un misterio, él ya sabía quién era esa persona que iba a venir a la tierra. Ese misterio revelado a los santos, el misterio es revelado por el Espíritu Santo y no por la capacidad humana. Usted puede entender quién es Cristo porque el Señor a usted lo escogió y no porque usted escogió a Dios. Usted puede saber quién es el Señor y qué es lo que hace porque el Señor obra a favor suyo y no porque usted hace algo para que el Señor obre a favor suyo. En toda la Biblia, siempre que existía un pacto, ese pacto lo hacía Dios con el hombre. No existe un pacto que haya hecho el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque los pactos se supone que son para no romperse. Y los hombres hacemos pactos que terminamos rompiendo. Pero el Señor, que no cambia, que es perfecto, sus pactos los hizo y los sigue cumpliendo. Escogió al pueblo de Israel y aunque el pueblo de Israel no le aceptó como Señor, sigue cumpliendo su pacto con ellos. Sigue cumpliendo su profecía con ellos. Y seguirá cumpliéndola hasta el día en el que ellos entiendan que Jesús, y dice que todo ojo le verá, ¿no? Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Nosotros ya le confesamos y ya sabemos que Él es el Señor, pero falta mucha gente por hacerlo. Y entre esos están los israelitas. Tendrán que entender que Jesucristo, y será mucha vergüenza, ¿no? Porque ellos tuvieron la oportunidad de tenerlo ahí en la tierra, en la casa de ellos y no le reconocieron como Salvador. Y cuando tengan que hacerlo, pasarán la vergüenza delante de toda la humanidad de que ellos tenían al Señor ahí y no le aceptaron como el Salvador. Un misterio que había estado oculto por mucho tiempo, un misterio que fue revelado a los santos, un misterio, en tercer lugar, que viene con riquezas incluidas. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Alguien no lo lee? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Tenemos claro lo que son los gentiles? ¿Tenemos claro ese concepto de gentiles? ¿Qué son los gentiles? Los que no son judíos. Eso es básicamente la traducción. Todo el que no sea judío es gentil. ¿Usted tiene la cédula de judío? Usted es un gentil. Yo no tengo la cédula de judío, entonces soy un gentil. Pero entre esos gentiles, dice que entre esos gentiles le dio la oportunidad de conocer ese misterio a sus santos. Entonces, dentro de los gentiles existe algo que se llama la iglesia. Y esa iglesia lo que hace es reunir a los que son gentiles y a los que son judíos que acepten al Señor como su Salvador. ¿En esa iglesia existen judíos? Sí, claro que sí. Probablemente muchos israelitas se han apartado de la ley y han aceptado al Señor como su Salvador y hacen parte de la iglesia. Entonces ya ahí no hay judío ni gentil ni nada, ahí lo que existe es la iglesia de Cristo y punto. Y dentro de esa iglesia de Cristo nosotros, como hijos de Dios, somos los que tenemos la oportunidad de disfrutar de las riquezas de la gloria de este misterio. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que hacemos parte de la iglesia, los que tenemos el privilegio de disfrutar de las bendiciones para los que ya nos tienen ese problema con el misterio. Nosotros ya no tenemos problemas con el misterio, tenemos la oportunidad de disfrutar las bendiciones de Cristo. Si nosotros tuviéramos problemas con el misterio y fuésemos israelitas, pues nosotros no podríamos disfrutar de las bendiciones que Dios como Cristo da. Dijo Cristo que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Como yo no acepto al Señor Jesús como Salvador y para mí sigue siendo un misterio, si fuera así, para mí sigue siendo un misterio como los israelitas, entonces ellos no pueden acercarse al Señor y disfrutar de esa paz que solamente Él da. Jesús dijo, mi paz os doy y yo no doy la paz como el mundo la da. Como yo, si fuera israelita, no acepto al Señor como Salvador, yo no tengo esa riqueza de disfrutar de la paz de Cristo.
Notamos ahí la cuestión de las riquezas. Usted, mi hermano, que es hijo de Dios, que pertenece a la iglesia, que el Señor ha rescatado, que el Señor le ha dado la oportunidad de ser redimido, tiene la maravillosa oportunidad de disfrutar de las riquezas que Cristo ofrece. Y ese misterio que para muchos todavía es un misterio de quién es Cristo, usted ya lo tiene claro por fe. Porque sabe quién es Cristo, porque vive a Cristo, porque siente a Cristo en su corazón. Las riquezas del misterio es la guía y la presencia permanente de Cristo en la vida de un pecador arrepentido y la esperanza de que algún día estaremos con Él en la gloria. Usted ya tiene eso claro como parte de la iglesia. Esas son las riquezas de la gloria. Que usted ya no tiene problemas y conflictos con eso. Que usted ya sabe que vive por Cristo en la actualidad y que en algún momento vivirá con Cristo en la eternidad. Que hoy usted pasa necesidad, pasa dificultades porque Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos, confíen que yo he vencido al mundo. Esas son las riquezas que nosotros disfrutamos por ya no tener ese misterio, por ya tener claridad con ese misterio. Y en cuarto lugar, el versículo 27 en la última parte, después de lo que leíamos, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, un misterio que vive en nosotros. Dice el versículo 27 al final, que es Cristo en vosotros. No dice que es Cristo con vosotros. Dice que es Cristo en vosotros. Y hay una diferencia en decir o en usar la preposición en o en usar la preposición con, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Cuando usted dice esto está en tal cosa o esto está con tal cosa. Ajá. Al lado. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Cuando usted dice en, usted está diciendo que eso está dentro de esa persona o de esa cosa. Y cuando usted dice con, usted está diciendo que está al lado, ¿no? Que están a la par, que uno está aquí y que la otra está con, juntos como tal. ¿Y cuál es la que usa este pasaje? En vosotros. Mis hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de servir, tenemos el privilegio de servir. Y eso es lo que quiero dejarles en el segundo lugar, que nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de servir porque ya tenemos claro el misterio que para muchos todavía sigue siendo un misterio. Y es que Cristo o Dios vino a la tierra en forma de hombre, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que algún día estaremos con Él en la eternidad disfrutando de esas riquezas de gloria. Un misterio, para muchos sigue siendo misterio, para nosotros como hijos de Dios ya no es un misterio. Usted ya está viviendo en lo revelado. Usted ya está viviendo a Cristo en usted. Un misterio que vive en nosotros. Y en tercer lugar, hablando del servicio, hemos hablado en primer lugar que el servicio es sufrir con gozo. En segundo lugar, que el servicio es un privilegio. Usted debe ver el servicio como un privilegio porque el Señor a usted le reveló ese misterio y ya tiene claro lo que es Cristo y por eso sirve, porque es un privilegio. Y en tercer lugar, el servicio, o Pablo manifiesta el propósito de servir y anunciar el misterio. ¿Cuál es el propósito o para qué tengo yo que servir? Vamos a ver qué nos dice los versículos 28 en adelante, 28 y 29, para terminar esta parte que hemos estado viendo. ¿Alguien nos quiere leer el versículo 28? Bien, hasta ahí, hasta el 28, ahorita leemos el 29. El versículo 28 nos da tres características o usa tres verbos básicamente para explicar cuál es el propósito del servicio. ¿Cuáles son los tres verbos que notamos ahí al principio del versículo 28? Enseñar es uno, ¿sí? Antes de eso ya hay dos. Amonestar y anunciar. En el orden sería anunciar, amonestar y enseñar. Bien, ese es el propósito del servicio. En primer lugar, confrontar la condición del pecado del ser humano. Dice el versículo 28 en la primera parte, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Está diciendo en otra versión, o advertimos a todos. Dice, ¿a quién anunciamos? Y cuando dice, ¿a quién anunciamos? Está colocando a quién. Ese quién que aparece ahí es como un pronombre. ¿Y de quién está hablando en el versículo anterior? De Cristo. Entonces usted a Cristo lo anuncia, es lo que está diciendo en el versículo 28. A Cristo anunciamos, a Cristo proclamamos, a Cristo
mostramos a Cristo, le decimos a las personas quién es Cristo. Como nosotros ya tenemos el misterio claro, pues yo lo que quiero es compartir ese misterio con las personas que aún no lo entienden, con las personas que aún no han aceptado al Señor como su Salvador. Para ellos sigue siendo un misterio. Para ellos siguen siendo como en la palabra de Dios. Algún hombre preguntó cuando el Señor dijo que para poder ser salvo tenía que nacer de nuevo. Y esta persona dijo, pero ¿cómo va uno ya después de viejo a meterse en el vientre de la mamá para volver a nacer? Ese era el misterio para él no entendía. ¿Cómo así que hay que nacer de nuevo? Y obviamente el Señor estaba hablando de nacer de nuevo espiritualmente, ¿no? De dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, de que el viejo hombre deje de existir en nosotros y seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en ese pasaje, en el tercer lugar que estamos viendo, lo primero que nosotros tenemos que entender cuando servimos es que aunque nosotros no lo hagamos, el servicio como iglesia confronta a las otras personas. Y es que ellos van a ver, bueno, ellos que hacen parte de la iglesia, qué bonito cómo sirven, ¿no? Cómo están dispuestos a ayudar, cómo están dispuestos, y que no sea al contrario. No, esos que van a la iglesia esa no, yo allá no voy porque esos no sirven para nada. No saludan ni siquiera, uno entra y sale y eso ni lo ven. Que sea al contrario, que digan de nosotros qué bonito como sirven en esa iglesia, qué bonito como se nota, o quiero ir a esa iglesia porque el tal hermano o tal hermana es bueno sirviendo y me gustaría ir a conocer esa iglesia. Y eso confronta a las personas. Y es lo que dice el versículo 28, dice, anunciamos, con nuestro servicio anunciamos. Y luego dice, el versículo 28 dice, amonestando a todo hombre. Y ese amonestar es enseñar a todos con la sabiduría de Dios quién es Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. 3 características están ahí, las colocamos acá en pantalla para que las tengamos ya claras. La primera, confrontar la condición del pecado del ser humano, que la gente diga, la iglesia es distinta a la gente que está fuera de la iglesia. Eso es confrontar, que los que ya son salvos son distintos, que los que no son salvos son distintos. Enseñar la solución para el pecado, que a través del servicio usted lleva a las personas a entender que es Cristo la solución para el pecado. Y en tercer lugar, presentar personas, dice el versículo 28, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero no quiere decir que nosotros vamos a presentar hombres delante del Señor sin ningún error, porque ¿cuántos aquí, levanten la mano los que aquí nunca han cometido un error? Nadie podría levantar la mano, porque en algún momento nos hemos equivocado, de alguna manera, algo hemos hecho mal. Cuando habla el término perfecto en Cristo Jesús, está hablando de maduro en Cristo Jesús. ¿Y qué es una persona madura? Que aunque se equivoca, lo corrige y deja de hacerlo. Eso es ser maduro. Y no que cuando se equivoca empieza a sacar excusas o a echar la culpa a otros. Eso es ser inmaduro. Es la misma reacción de un niño. Como reacciona un niño, es ser inmaduro, ¿no? A un niño que le falta experiencia, muchas veces esa es el reflejo de la inmadurez. Pero un adulto, se supone que un adulto en la edad normal, física, biológica, de la cual nosotros vemos, se supone que un adulto no reacciona como un niño ante los problemas. Pero pasa que en la iglesia hay hermanos que llevan 30, 40 años en la iglesia y reaccionan como un niño espiritual cuando hay un problema. Y reaccionan como un niño espiritual cuando hay una dificultad en la misma iglesia. Y es porque no están procurando madurar, porque no están procurando seguir siendo, dice, en Cristo Jesús, o seguir viviendo a Cristo como tal. Entonces, el propósito de servir o servir es una gran oportunidad, mi hermano, para marcar la diferencia entre los que no son hijos de Dios y los que son. Es decir, confrontar en que hay una diferencia entre los que somos salvos y los que no son, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de servir. Que el servicio también enseñe la solución al pecado, que nosotros le demos la gloria a Dios cuando usted sirve, le diga, no, es que es gracias a Dios que yo puedo hacer esto, o gracias a Dios que le pude ayudar, o gracias a Dios que le pude, y por qué no lo invita de una vez, bueno, ¿cuándo nos va a acompañar a la reunión? O ¿cuándo nos va a acompañar? ¿O le gustaría de pronto estudiar? Eso es el propósito de servir, que usted pueda aprovechar esos momentos para presentar al Señor como la solución al pecado. Y presentar en algún momento personas maduras, que usted mismo se presente delante del Señor como una persona madura, que usted mismo se presente delante del Señor como una persona capaz de servir, sufriendo, de servir
como decíamos ahorita, como un privilegio y de servir ahora como una oportunidad. Entender lo que es el verdadero modelo del servicio es una manifestación de ser maduros en Cristo. Si usted no está dispuesto a servir porque quizá le toca sufrir, usted es un inmaduro. Si usted no está dispuesto a servir porque es que no sé cómo hacerlo y es que aquello y lo otro y lleva tantos años ya con esa excusa, es porque usted es un inmaduro. Y no ha buscado la manera de salir de esa inmadurez y de solucionar esa inmadurez para dejar de ser un inmaduro y pasar al siguiente nivel y empezar a solucionar otros problemas en cuanto a la inmadurez. Nuestro propósito en la tierra como hijos de Dios no es solamente asistir a los cultos. Nuestro propósito en la tierra como hijos de Dios es crecer en madurez espiritual. ¿Y cómo está usted creciendo? ¿Está realmente usted cambiando? ¿O es el mismo de hace 20 años? ¿O es el mismo cristiano de hace 10 años? ¿O es el mismo cristiano de hace 5 o 2 o 3 años, dependiendo de cuándo haya aceptado al Señor como su Salvador? El Señor no nos hizo salvos para que simplemente seamos salvos y ya. El Señor nos hizo salvos para que, dice, andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Para eso nos hizo salvo, para que hagamos buenas obras, para que crezcamos, para que seamos mejores cristianos día tras día. El servicio o el verdadero modelo del servicio se resume entonces en 3 cosas: que el servir es sufrir pero con gozo, que el servir es un privilegio y que el servir es una gran oportunidad. Usted tiene la oportunidad de servir para mostrar que usted es distinto a las demás personas. Terminemos concluyendo lo siguiente. En la siguiente diapositiva. Es Cristo ese misterio revelado a su iglesia y el poder que nos mueve internamente a servir, aunque eso incluya sufrir. ¿Qué dice el Colosenses 1:29 en esta versión que tenemos acá? Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Todas estas cosas de servicio no las hacemos porque seamos capaces como humanos. Las hacemos porque somos capacitados con Cristo o con Cristo en nosotros. Las hacemos porque Cristo ya vive en nosotros y Cristo es el que nos capacita a nosotros a servir, como lo manifiesta Colosenses del 24 al 28. Y el 29 lo resume perfectamente, dice en la versión que tenemos nosotros en nuestras manos: para lo cual, hablando del servicio, también trabajo luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Es Cristo el que debe ser exaltado cuando yo sirva, que no me enaltezca yo cuando hago algo a favor de otra persona y diga, es que yo sí soy capaz de hacer eso, es que yo soy, mejor dicho, el más duro, el propio, el profesional, el que lo hace mejor, sino que usted diga, gracias a Dios porque me dio la oportunidad de entender eso y poderle dar solución a otra persona, o que diga, bueno, la gloria sea para el Señor. Es Cristo el que en nosotros obra para que podamos servir como el Señor nos dejó a través de Pablo en el versículo 24 al 28 de Colosenses 1. Recordar las palabras que le dijo el rey David a Salomón, que leíamos hace un momento, ¿no? Primer libro de Crónicas 28:20 le dice: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. El Señor estará con nosotros y David le dice al hijo: anímese y esfuércese. Trabaje, no tenga miedo, arriésguese a servir. Y eso es lo que queremos dejar en esta mañana con nosotros. Entonces, Colosenses, en la última diapositiva que tenemos ahí, Colosenses 1, 24 al 29, nos habla del verdadero modelo del servicio. Se sirve aunque se tenga que sufrir, pero se sirve con gozo. Se sirve porque somos privilegiados en ya tener resuelta ese misterio de quién es Cristo. Ya nosotros sabemos quién es Cristo. Y se sirve porque es la gran oportunidad para mostrarle a las personas quién es Cristo. Yo ya lo vivo, pero hay personas que no lo viven. Y esa es la oportunidad para mostrarle a las personas quién es Cristo y qué es lo que hace en nuestras vidas.